Lo que vamos a hacer es irnos a una cuestión bastante más importante, bastante más inteligente y sobre todo con mayor profundidad, como es todo lo relativo a El Salvador. Tenemos para ello, yo les anunciaba al principio de este programa, en la presentación habitual, a una gran periodista, a una compañera de profesión que recientemente la hemos visto como directora de informativos en 7NN. Como yo decía, ella escribe en diarios tan conocidos como Libertad Digital, también ha salido mencionada en Periodista Digital, en NTV. Y bueno, pocas veces la gente, cuando la lee, la escucha, queda indiferente a su opinión y sobre todo a su información. Así que desde aquí yo además quiero manifestar este agradecimiento a que en cuanto la he llamado, ella directamente ha dicho: sí, Cristina, yo estoy contigo, yo entro en directo, a pesar de mis motivos familiares, de esa reciente maternidad. Así que desde aquí le agradezco públicamente su presencia y su asistencia a través del teléfono a Elena Berberana. Muy buenas tardes, Elena. Muy buenas tardes, encantada y muchísimas gracias por esa presentación. Y es que, bueno, es cierto que, claro, un bebé pues complica la situación a la hora de compatibilizar la vida laboral, que vamos a decir, ¿no? Aquí en España, pues la situación que tienen los padres, ¿no? Para compatibilizar la vida con la vida paterna con el trabajo. Pero bueno, aquí estamos sí, para hablar, lo hemos solucionado y todo tiene un apaño al final. Oye, tú estás plenamente volcada, centrada, informada también en torno a esas noticias que nos llegan, que no son muchas, tengo que decirte, y para eso tenemos aquí, para aclararnos la actualidad que se vive en El Salvador. Yo, si me lo permites, sí me gustaría volver, es que no lo puedo evitar, necesito escuchar a Nayib Bukele en esa asamblea legislativa con esas, lógicamente no vamos a poner esos 6 minutos porque sobre ello nos vas a hablar tú, nos vas a arrojar más luz de lo que está allí sucediendo con respecto a la corrupción, pero sí vamos a escuchar unos breves instantes de Nayib Bukele en esa asamblea legislativa, si te parece. Perfecto. Así que mi tercer y último anuncio, el más importante de los 3 que daré esta noche, es que hoy declaramos la guerra contra la corrupción. Así como hemos combatido frontalmente a las pandillas, con toda la fuerza del Estado y con todas las herramientas legales que podemos, sin titubear en ningún momento, así también iniciaremos una guerra frontal contra la corrupción. Así como desplegamos fuerzas de seguridad del Estado y acorralamos a los pandilleros hasta llevarlos a la cárcel, así también actuaremos con los delincuentes de cuello blanco, vengan de donde vengan. Porque nadie tiene derecho a ser corrupto. Que nadie piense que está blindado. Pero no solo usaremos todas nuestras herramientas legales para llevar a cabo esta guerra, sino que así como construimos una cárcel para los terroristas, también construiremos una cárcel para los corruptos. Incautaremos todo lo que tengan y haremos que devuelvan lo robado. Pues
Pues efectivamente, pero lucha directa y además con todo el don de la palabra que caracteriza a Nayib Bukele. Elena. Desde luego, y además añadió que justo en ese momento el fiscal no se encontraba, el fiscal general de la República en ese momento no se encontraba porque estaba trabajando en la incautación de todas las propiedades del expresidente Alfredo Cristiani, que gobernó el país centroamericano, pues lo hizo durante el año 89 hasta el año 94. Era del partido Arena y, bueno, uno de los mayores corruptos del país. Bueno, hasta ese punto se lo toma en serio el gobierno de Bukele, ¿no? Que no tenía allí ni al fiscal porque estaba trabajando en la incautación de todas esas propiedades que había robado, porque además Alfredo Cristiani, pues parece ser que, bueno, estaba incluso acusado de estar implicado en el asesinato de 6 jesuitas, 5 de ellos, por cierto, españoles, ¿no?, en su momento. Y es que estamos hablando de un país que hay que entender que está absolutamente traumatizado con la violencia que ha vivido hasta ahora. Y esto parece no entenderlo a la comunidad internacional, o es que no le interesa entenderlo a la comunidad internacional. El discurso fue estelar, fue espectacular, fue emocionante. Desde luego que ya se está escuchando como podemos, bueno, en ese corte que habéis sacado, imprescindible y uno de los momentos estelares del discurso, cómo está la Asamblea Legislativa volcada con Bukele, los diputados, porque por fin en 4 años El Salvador ha recuperado el control del Estado y el control político que estaba a manos de las maras, de los pandilleros. Y esto hay que entenderlo así. No podemos juzgar a El Salvador y lo que está haciendo, que es lo que se está viendo en todos los titulares de prensa, desde nuestra óptica etnocentrista, ¿no? Es cuando uno juzga a otro país desde su punto de vista y desde su gobierno, desde su democracia y desde lo que ha vivido. Es que es absurdo. No se puede entender El Salvador desde la vida de un ciudadano europeo. Ellos estaban viviendo extorsionados continuamente, se dan casos, pero miles de casos en los que estas pandillas han asesinado a hijos de comerciantes, han violado a hijas en directo delante de un pescadero y después de su padre, lo digo para que así lo entendamos, esas historias crudas, y después de violar a esa hija, han matado a la hija y después al pescadero, a su padre. O sea, estos relatos eran los relatos del día a día en El Salvador, del pan de cada día. Niños, como ha dicho Bukele en el discurso, los que no han visto en 20 años un parque ni unas instalaciones deportivas, porque no salían a la calle, del miedo que tenían con las pandillas. Es que han matado a 120.000 personas, con lo cual es una guerra la que tienen emprendida en El Salvador. Tuvo que declarar ese régimen de excepción que, insisto, están poniendo a Nayib Bukele de autoritario, de dictador, pero vamos a ver, es que el régimen de excepción, el estado de excepción, es una herramienta más de los estados de derecho. En España, por muchísimo menos, se declaró el estado de alarma, que además después encima fue ilegal. Inconstitucional. Con lo cual, y allí de todas maneras es que tienen más que razones para haber declarado, allí de que tenían razones para haber declarado ese estado de excepción, que además está funcionando de tal manera que en los últimos sondeos el 90% de los salvadoreños está de acuerdo con Nayib Bukele y está encantado de haber recuperado su vida, la vida de poder ir al centro, poder ir al médico tranquilo, poder hacer lo que hacemos aquí en Occidente y que damos por hecho, que esto puede ser arrebatado en cualquier momento. Yo siempre lo digo, a mí me fijo mucho en El Salvador, porque es un país que, como digo, se está encendiendo, da esperanza, y una esperanza política que Bukele está iluminando a todos esos ciudadanos que son buenos, como ellos dicen. En El Salvador éramos buenos, esa historia sangrienta era solo llevada a cabo por el 5% del país, que tenía dominado y subyugado al otro 95%, como dicen ellos. En El Salvador los buenos éramos más
no éramos un país sanguinario, como se ha dicho, un país de asesinos, ni mucho menos, y así se está demostrando. Así se ha demostrado y se ha recordado en ese discurso todo esto que estoy yo comentando. Y una de las claves, pues, es esa guerra y esa nueva cárcel que va a ser contra los corruptos, contra los delincuentes, como ha dicho, de cuello blanco. Eso es una enorme noticia. También ha golpeado a la clase parasitaria política, ha anunciado que reducirá alcaldías, en total 262 alcaldías a 44, y es que él ha dicho y reflexionaba Bukele en el discurso diciendo es que no entiendo cómo un país de 21.000 kilómetros cuadrados puede tener 261 alcaldes. Es que esto no tiene ningún sentido. Además de asistentes, jefas de prensa, asesores, algo que sabemos muy bien en España, ¿verdad? De esto sabemos mucho aquí. Eso te iba a decir. Elena, ¿y cómo te da a ti por tratar de sumergirte en todas estas políticas y en toda la historia del Salvador? ¿Por qué concretamente El Salvador? Porque yo creo que es un país que va a pasar a la historia, está en un momento histórico, en 4 años se ha consolidado como una nación, una de las naciones de Hispanoamérica más seguras del mundo. O sea, imagínate que era la tierra más peligrosa del planeta. El Salvador, nadie se le ocurría pisar por encima de México, de México también. Sí, por encima de México. Madre mía. Sí. Por encima de México y por encima de Honduras. Era el país más peligroso. Piensa que los asesinatos se daban 100 por cada 100.000. Esto es una cifra estratosférica. Esto no podemos ni imaginarlo. Si es que, como digo, allí el negocio era el de la muerte. No podían vivir, o sea, no tenían ningún tipo de vida. De hecho, es un pueblo traumatizado. Han hecho un estudio ahora de salud mental en El Salvador, el primer estudio que se ha hecho en toda su historia, y todos tienen secuelas, todos, absolutamente todos, niños, padres, jóvenes, mujeres, ancianos, de todo lo que han vivido. Con lo cual, ¿cómo no vamos a fijarnos en un país cuando Occidente está en decadencia, en un país que defiende la patria, que está en contra de la Agenda 2030, es uno de los, también me introduje mucho en la historia de El Salvador y en este gobierno, porque le está plantando cara, por ejemplo, a magnates como George Soros. George Soros tiene 4 medios financiados en El Salvador que están en contra de todo lo que está haciendo Nayib Bukele, es decir, está en contra de que se consolide como uno de los países más seguros del mundo. Pues no se entiende que está al servicio del mal este señor. Pues parece ser que sí, ¿no? Eso es lo que está demostrando. Está intentando desestabilizar la sociedad a través de las ONGs. Es muy curioso cómo ONGs como Amnistía Internacional o Human Rights están en contra de lo que hace Nayib Bukele. ¿Qué pasa? ¿Que se les ha acabado el negocio de las víctimas? Es así de claro, ¿no? Es que no se entiende. ¿Qué estaban haciendo allí las ONGs? Pues vivir de millones y millones de euros. Del cuento. Sí, exactamente, claro que sí. Además vivían muy bien, vivían en burbujas de privilegio, se me lo han contado diputados de El Salvador. No creas que vivían, claro, en las comunas en la donde humildad. vivía el resto, ¿no? Amenazados. No, ellos vivían en sus torres de marfil de El Salvador, urbanizaciones ultra protegidas. Y así funcionaban pues estas ONGs a las que se le está cerrando el chiringuito porque se lo ha cerrado Nayib Bukele. Ya no sois necesarias, iros del país. De hecho, el 45%, y es muy importante, el 45% del país ya no, o sea, ha bajado la inmigración un 45% a Estados Unidos. Es lo que hay que hacer. Por eso hay que fijarse en países como El Salvador, donde quieren que sus ciudadanos no emigren, sino que se queden allí construyendo un país mejor, que es lo que hay que hacer y es la clave contra esta agenda de inmigración que quieren imponernos pues desde la Agenda 2030, ¿no? Que apoyan esa multiculturalidad, falsa utopía, ¿no? Que nos venden cuando estamos viendo que al final se exporta a España lo peor de cada casa y aquí lo estamos sufriendo, ¿no? Pues El Salvador ha apostado por todo lo contrario. Entonces me he fijado en ese país porque le están plantando cara también a la administración de Biden, que los ha sancionado. Pero es que tiene el apoyo del pueblo. Y los salvadoreños se merecen al presidente que tiene. Yo siempre digo que cada nación se merece al presidente que tiene. Uf, y en este caso eso suena es que muy dura para 90%, España, ¿eh?
Sí, sí, pero es que hay una parte de España, Sí. yo lo digo así, que apoya las políticas del Partido Socialista, de Pedro Sánchez. Es que hay una parte de los españoles que apoyan leyes de ocupación. Mm. O no se enteran o no se quieren enterar. O les da igual, o es que esto lo tenemos que... Es muy duro, yo lo pongo mucho en Twitter, pero es así. En la democracia en la que vivimos en España hay una parte de los ciudadanos que apoya este tipo de leyes. Y es muy difícil de diferir porque son nuestros compatriotas, pero es que es así. Y lo estamos viviendo. Y ese es uno de los grandes problemas. Es que hay una parte de los españoles que son bilduetarras. Hay una parte de los españoles que son separatistas. Y son españoles. Vamos, ya se quieran poner ellos como quieran, pero son españoles también. Entonces, y odian el país, y odian España, y tenemos que convivir con ello. Pero yo espero, como en El Salvador, que al final aquí triunfe el bien. Y al final los políticos, ya sea, como en este caso, Bukele, prometió y cumplió. Y sigue ahora demostrando que más allá de la política de las maras y del centro del CETOC contra los terroristas, y que ha acabado con una estructura terrorista criminal, que no está en el poder ni ha terminado en el poder, como ha pasado en España, se acabó con ETA, pero ETA está en el poder, pues allí no los han dejado entrar. Pues aquí suceda lo mismo, que salgan del poder, que salgan de nuestras instituciones y que las instituciones se limpien de corruptos, como está sucediendo, por ejemplo, en El Salvador, que creo que por fin un país es ejemplo lo tenemos que tomar de ejemplo para el mundo occidental en decadencia absoluta. Yo lo que no quiero, y estoy segura de que tú tampoco, es una España en decadencia. Para ello vamos a ver si hay un giro, ¿no?, de 180 grados en España el próximo 23 de julio. Que mira, por cierto, te iba a preguntar, bueno, podemos hacerlo de la forma en la que tú quieras. Uno, introduciendo cuáles son esos perfiles tuyos, ese canal que además creo que acabas de estrenar, para que la gente te pueda seguir. Y dos, que como periodista con esa profundidad de análisis que tú tienes, que nos cuentes para ti cómo ha sido ese resultado, por un lado, de las elecciones municipales y autonómicas y, por otro lado, ese adelanto electoral para el próximo 23 de julio. Lo que tú quieras. O directamente comentamos tus canales o empezamos por el final. Sí, no, empezamos, si quieres analizamos las elecciones y ya por último pues le digo a todo el mundo dónde me puede seguir. Sí, pues ese adelanto electoral ya, por cierto, en mi canal de YouTube ya subí el análisis, ¿no?, de ese adelanto electoral de Pedro Sánchez. Bueno, pues lo está haciendo aprovechando la fecha. Es que esto lo sabe, no sé, hasta un adolescente, ¿no? Puede saber que el 23 de julio... De hecho, en España pues está todo el mundo de vacaciones. Fíjate que en Madrid es que se van las 3/4 partes de los madrileños. Y fíjate cómo ha arrasado Ayuso en Madrid, pues ya te garantizas que todos los madrileños aquí, el bastión del Partido Popular, lo tenga fuera. Eso ya de entrada, ¿no? Y después, bueno, pues está jugando, yo creo, su última carta. Yo de todas maneras siempre digo, porque hay titulares, y no dejo de verlos, que son de éxito total, de que aquí parece que ya Feijóo va a pactar con Vox en las nacionales y que está todo ganado y que aquí ya se ha acabado la izquierda. Los titulares eran triunfalistas, la prensa de derechas, de la izquierda ha sido derrotada. Bien, la diferencia no ha sido tanta en votos, es que es menos de 1 millón, creo, de votos de diferencia, unos 600.000 en toda España si se cuenta, ¿no?, entre municipales y autonómicas, la diferencia entre el Partido Popular y entre el PSOE, con lo cual no está todo ganado. Y después tenemos que Pedro Sánchez puede pactar de nuevo, porque no es nadie sin los proetarras y sin los separatistas. Y están ahí, ojo que están ahí, y que el Frankenstein puede ser reeditado, que es verdad que las encuestas no tienden muy a su favor, pero ojo, yo no me fiaría, y más un 23 de julio, que sé que muchos españoles, si vemos en redes sociales, han acudido al voto por correo, hay gente que ha cancelado viajes, pero no nos fiemos tampoco de lo que vemos en redes sociales, que es 1 de cada 1000 el que va a hacer eso. O sea, aquí hay que estar muy atentos, hay que ir a votar, por supuesto que hay que ir a votar como sea, sí. Voto por correo, voto presencial. Yo, insisto, preferiría el voto presencial en vista de los últimos acontecimientos,
y de lo que sabemos que es el Partido Socialista, sobre todo los andaluces. Yo soy malagueña, sabemos lo que son 40 años de socialismo y sabemos cómo el voto lo atan en los municipios, en todos los sitios. Siempre lo han hecho, digo, porque decían, es que compran votos. Bueno, yo siempre he dicho, digo, es que 40 años del PSOE en Andalucía compraban votos de forma legal, a través de subsidios, a través de cualquier tipo de ayuda, a través de su red de municipios, lo hacían. O sea que no es nada nuevo. Es verdad que ahora se lo tienen que trabajar un poco más. Es lo que yo decía, digo, ahora se lo tienen que trabajar un poco más, pero es que antes lo han hecho con nuestro dinero. Se han comprado votos siempre y de forma legal. Entonces, yo digo que ojo a las elecciones adelantadas, que no nos fiemos y que ojo con Sánchez. Sánchez no solo está asesorado por políticos españoles, y tiene asesores españoles, también tiene asesores extranjeros. Y son los que yo, insisto, creo que lo han asesorado para que haga este adelanto electoral que podría beneficiarle y jugar esta última carta de este, bueno, pues sociópata que tenemos en España. Y después, bueno, pues... como se dice, Elena, perdona, antes de que vayamos con tu canal, como se dice de cara a esa posible posición, que parezco yo la chiqui ahora hablando, sí, posicionamiento con respecto a esa presidencia del Parlamento Europeo. Pues dices el posible posicionamiento. Dices. Sí, eso es de Pedro Sánchez, que quizás haya trazado todo este establecimiento de la fecha del 23 de julio mira que han sido las figuras que han salido a desmentirlo, incluso creo que él mismo ha dicho que esto no tiene nada que ver con respecto a Europa. Claro, pero bueno, ¿qué vamos a creer de este señor ya? ¿No? Es que es mentiroso compulsivo, no cumple nada, de verdad es de análisis psiquiátrico. Pero yo insisto, más allá de eso, o sea, más allá de la figura de Sánchez, que es verdad que nos centramos muchas veces en Sánchez y en lo bien asesorado, yo lo digo, está muy bien asesorado, pero es que el Sánchez, o sea, esto de que se dice en el sanchismo es un término que se inventó Albert Rivera en su día, pero que acabado Sánchez, no, es que parece que muerto el perro se acabó la rabia, es que parece que tenemos que echar a Sánchez y se acabó todo. O sea, en España hay una estructura política, sí. Una cuestión, Elena, con respecto a ese asesoramiento, ¿tú crees realmente que el Partido Socialista, ya no sé si Sánchez, pero seguro que te has hecho eco de esa campaña que mostraban con respecto a esa referencia a situaciones tan trágicas que hemos vivido en España como fue la crisis del Prestige, por no hablarte de los atentados del 11M? O sea, ¿de verdad tienes que recurrir a eso? A mí, particularmente, no me parece que sean tan buenos asesores. Ahora, que tampoco sé con qué final se establece una campaña de este tipo, te lo digo de verdad. No, desde luego, a ver, no es que yo no digo que siempre esté asesorado. Yo digo que frente a esa emergencia, pudieron decirle en su momento, porque el poder funciona así, una llamada, ¿qué hago? Frente a esa emergencia que vio en su momento en estas últimas elecciones, pues podrían aconsejarle, oye, pues adelanta elecciones en verano, que los españoles no van a votar en verano. Oye, y es que después esto es así de sencillo, ¿eh? Esto no es más allá. Ahora bien, después ya tenemos todos esos asesores de pacotilla, esos títeres que tiene alrededor, que lo asesoran fatal. Pero sí que es verdad que nos movemos mucho ellos cuando hacen política de comunicación, siempre se dirigen a su electorado, no se está dirigiendo al electorado de derecha. Entonces, muchas veces, cosas que vemos como una verdadera barbaridad, nos parecen a nosotros, dentro de nuestros medios de comunicación, de los que nos solemos informar, nos parecen insólitos que pueda recurrir a este tipo de estrategias abyectas, pues a su electorado no le parece tan mal. ¿Comprende? O sea, es que muchas veces no nos metemos en la cabeza de quienes les votan. Ya. Es complejo meterse en esas A mí todavía no me entra. O sea, nadie lo cree. De hecho, hablando de El Salvador, es que yo en mi canal explico de la ley Ocupa y no lo pueden creer en El Salvador, por ejemplo, ¿no? O cada vez, porque tengo el canal, lo tengo muy abierto, noticias internacionales, entonces tengo gente de todo el mundo, ¿no? Ya, me encanta. Y no lo conciben. Me encanta que la hayas tildado directamente de ley Ocupa, en lugar de ley de la vivienda, no, es la ley Ocupa.
No, en ley ocupa, yo siempre hablo de ley ocupa, la ley de los ocupas, porque ley de la vivienda es todo un eufemismo o todo un lenguaje orwelliano para no contar la realidad, ¿no? Que es una ley que favorece a los criminales, que de hecho la mayoría de gente en YouTube siempre me pone, pero eso no son ocupas, ¿eso qué ocupa es? Eso serán ladrones de casa. Claro, no entienden ni siquiera el lenguaje que se emplea, y es verdad, no deberíamos decir ocupas, deberíamos decir directamente delincuentes, son delincuentes. Sí, Elena, has hecho bien en mencionar estos términos que empleas en tu canal, porque a partir de aquí es cuando vamos a comentarle a los oyentes de Informa Radio, a los espectadores de ATV, cómo te pueden seguir, cómo pueden averiguar pues todos esos detalles que tú refieres cuando hablas de cuestiones tan importantes como es ese giro que va a pegar, que ya está pegando El Salvador, esa región tan importante, esa nación tan importante de Hispanoamérica, con la presidencia de Nayib Bukele, y por supuesto cómo pueden también tratar otros detalles que tú analizas, como es este resultado de las pasadas elecciones, este adelanto de las siguientes, y bueno, pues todo lo que tú manejas informativamente hablando. Pues muy sencillo, es mi nombre nada más. Lo ponen en YouTube, Elena Berberana, con B las dos. Las dos con Siempre B. les recuerdo. Las dos con B. Elena Berberana, lo abrí hace un mes y medio o así el canal. Creo que tenemos que estar ya en plataformas independientes. Hacéis muy bien, una gran labor vosotros también, EDAP-TV, Informa Radio en las plataformas independientes, porque desde luego que... Ay, lo que nos cuesta, Elena. Bueno, ¿qué te voy a contar a ti que no sepas? Claro que sí, pero es que a nosotros nos gusta dormir tranquilos. Entonces, bueno, mira, ¿qué le vamos a hacer? Al final, a otros no les costará tanto, ¿no? Porque la prensa, desde luego, son medios de desinformación, más que medios de propaganda. Tengo un vídeo también en YouTube, que lo pueden ver, en Elena Berberana, donde hablo de las agencias de comunicación a nivel internacional y cómo funcionan y cómo controlan con grupos de inversión todo el panorama mediático y cómo se han convertido al final en medios de propaganda más que medios de información. Yo tengo un vídeo que se llama El periodismo ha muerto. Bueno, lo he titulado así porque desde luego el periodismo no ha muerto, sigue activo y sigue vivo en plataformas como la vuestra, a las que os agradezco que me invitéis, y bueno, pues en canales como el mío, que humildemente pues seguimos adelante, como tú dices, bueno, pero nos cuesta, pero bueno, ahí estamos, siempre hay un público que nos apoya. Me interesa también saber, por último, Elena, y ya no te quito más tiempo porque sé que tienes que atender a la pequeña, pero ¿qué te parece ese crecimiento de Vox? Pues es una gran noticia, Y que sigue por parte de ayer, escuchabas, estoy segura de que le has visto la sede nacional pocas veces, por no decirte que contadas, Santiago Abascal interviene directamente en la sede nacional, y ayer lo hacía para, una vez más, tender otra vez ese brazo, esa mano, como lo queramos llamar, esos lazos de estrechamiento con respecto al Partido Popular. Sí, que siempre está pues con los complejos, siempre, esto es terrible para España, ¿no? Que esto suceda. Es ahí la victoria de estos medios de propaganda, ¿no? Que consigan como Vox. Yo siempre digo que Bukele y Vox tienen un discurso muy parecido. Por unir un poco, ¿no? E hilar lo que estamos hablando con El Salvador. Pero claro, con la gran diferencia de que allí lo apoya el 90% de la población. Esperemos que España no tenga que llegar a estar fatal para, al final, que partidos políticos que resisten, ¿no? Y que son soberanistas y resisten a estos embistes de la comunidad internacional, que parece que se ha vuelto perversa y que quiere que vayan mal a los países, porque es lo que parece, pues al final crezca. Yo creo que Vox va a seguir creciendo. Creo que es una gran noticia, la gente está cada vez más harta, las plataformas independientes periodísticas tienen más apoyo, hay más desengaño, y Abascal creo que es uno de los políticos mejores valorados. Creo que todavía se cree en la política gracias a figuras como la de Abascal, porque está dando mucha esperanza a mucha gente. Entiendo que tienda otra vez esa mano y que Feijóo se deje ya de tonterías, ¿no? O sea, se deje ya de estar al servicio y que sean unos sorayos de la vida
y dejen ya de estar al servicio de los medios de comunicación y se pongan a trabajar al servicio de los ciudadanos que quieren ese pacto natural y no un pacto antinatura, ¿no? Como sería con los socialistas o con la izquierda, o que los dejen gobernar como ellos dicen. No, o sea, pacten con quien tienen que pactar, que es lo que están esperando sus votantes, y ya está. A ver si va a ser uno de los creyentes, Alberto Núñez Feijóo, de esas encuestas que recordarás también ese titular que saltaba la semana pasada a la información de todos con respecto a que el CIS de José Félix Tezanos, que ya sabemos por parte de quien está protegido y implementado y empujado también, lo que queramos decir, que se había equivocado en el 75% de las encuestas que habían llevado a cabo, y todavía se atrevía a decir el propio Tezanos que bueno, que es que los errores los puede tener cualquiera. Es que sí, es una vergüenza. Es lamentable, pero es que todavía lamentable. Hay gente que lo cree, que el Partido Socialista puede gobernar de forma, ya no te digo mayoritaria, pero sí en una amplia mayoría, y además que Pedro Sánchez sigue siendo de los líderes más valorados, mejor valorados. Por eso digo que hay un problema en España, hay un problema también con los españoles, hay que hacer autocrítica, que hay parte de la gente que todavía cree a Tezanos. Es que esto es insólito, es increíble, pero sucede y lo estamos viviendo. Es lamentable. Esto, por ejemplo, es que Tezanos, es que todo esto es que debería eliminarse. Si es que deberían, yo no sé si Feijóo de verdad, si al final llega al gobierno, va a ser capaz, porque toda la destrucción de las instituciones que han llevado a cabo y toda esta corrupción va a ser capaz el PP de limpiarla. Porque claro, vamos a ver si tiene esa firmeza, porque es lo que falta, una firmeza como esta, como la de Bukele. ¿Lo llevará a cabo? Es que esa es mi duda también. Han anunciado que dice que va a acabar con la ley de ocupación. Es que Mariano Rajoy no acabó con ella. ¿Cómo creer en el Partido Popular ahora? Me pregunto. ¿Lo hará? ¿No lo hará? Que aquí estamos en continuo acto de fe con los políticos. Y encomendándonos al Espíritu Santo, Elena. Totalmente, madre mía. Porque desde luego nos quedan poquitas cosas a las que recurrir, y bueno, desde aquí pues agradecerte sobre todo tus palabras, tu buen canal de información, que desde aquí, desde esta casa de Informa Radio y de DATV, te damos la enhorabuena. Te agradecemos siempre tu trayectoria profesional impecable por cada sitio y por cada medio por donde pasas, y esperamos que esta no sea la última, sino la primera de muchas intervenciones en las que quieras, porque tienes los micrófonos del termómetro directamente y de cualquier otro programa en el cual yo ya te doy paso a formar parte de esta casa. Te lo agradezco de verdad. Pues muchísimas gracias a vosotros, y yo encantada, desde luego, en lo que pueda, de colaborar con el periodismo independiente tan necesario y de gente tan valiente y honesta como vosotros. Que tenemos que seguir dando caña con el ejemplo de Nayib Bukele. Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias, Elena Berberana. Desde aquí un fuerte abrazo. Un abrazo.